¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy bastante bien. Y pues bienvenidos a otro video de Ponte las pilas. Eh, ya tenía un ratito que no subía video y una disculpa por eso. Este, pero bueno, aquí estamos nuevamente. El día de hoy vamos a ver lo que son las técnicas de derivación. Ya en un video anterior había platicado un poquito acerca de lo que es la derivación, la derivada, qué significa geométricamente, físicamente, qué es la derivada, en qué nos ayuda. Vimos por ahí también en otro video una aplicación de la derivada. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que son las técnicas de derivación, cómo podemos derivar diferentes funciones. Puede llegar a ser un poquito confuso para algunas personas. Sin embargo, bueno, vamos a ver que es bastante sencillo. Eh, y bueno, vamos a ver cada uno de estos casos. Así que vamos para allá. De acuerdo. Ya antes se había subido un video sobre lo que es la derivada. Si no lo han visto, si no lo recuerdan, bueno, aquí vamos a dejar el link en la descripción. Pero bueno, en ese video ya se había visto la demostración de lo que es la derivada, qué es lo que significa, y habíamos visto una definición, que es la que vamos a ver a continuación. Es esta de aquí. ¿Sí? Esta es la definición de lo que es una derivada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para obtener la derivada de una función yo aplico esta definición. Pero eh, es muy largo digamos, el procedimiento para obtener esa derivada. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x de, no sé, 5x cuadrada más 7x más 25, por ejemplo, yo tendría que sustituir toda esta expresión en esta definición para obtener la derivada, lo cual sería un proceso bastante largo, ¿sí? Pero para esto existen las técnicas de derivación que, bueno, se fueron desarrollando a través del tiempo y que nos facilitan la tarea de obtener una derivada, ¿de acuerdo? Entonces, el primer caso de técnicas de derivación es cuando yo tengo la derivada con respecto de x, ¿sí? De una constante. Vamos a representar una constante con la letra c. Una constante, bueno, ya sabemos que puede ser cualquier número, que al derivarlo nos va a dar como resultado 0. ¿Sí? Eso es por definición. La derivada de una constante es 0. ¿De acuerdo? Entonces ese es el primer caso. ¿Okay? El segundo caso, vamos a observar, vamos a tener la derivada con respecto de x de la misma x. ¿De acuerdo? Yo aquí voy a obtener como resultado un 1. La derivada de x con respecto de x da como resultado 1. ¿Sí? Eso es por definición. Bueno, ya si quieren ustedes comprobarlo, tendrían que sustituir en esta expresión de aquí. Bien. Muy bien. El tercer caso va a ser cuando yo tengo una derivada con respecto de x de una constante por x. ¿De acuerdo? Ahí lo que yo hago es, bueno, la forma como, digamos, correcta, entre comillas, es saco la constante de la derivada, ¿sí? Y solo se deriva lo que está con respecto de x.
¿sí? En este caso saco la constante c de la derivada y la derivada únicamente va a corresponder a la función que contenga la x, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí es lo mismo que el caso anterior. Vamos a ver que esto va a dar como resultado 1 y al multiplicarlo por la constante, bueno, va a resultar únicamente el valor de la constante, ¿de acuerdo? Entonces, este es el tercer caso, cuando tengo una constante multiplicada por x. Bien. Ok, el cuarto caso sobre las técnicas de derivación va a ser cuando yo tengo la derivada con respecto de x de x elevado a una potencia n, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí lo que va a suceder es que yo voy a bajar a multiplicar a la potencia por x y posteriormente se le va a restar 1 a esa potencia. ¿De acuerdo? Entonces lo que tendríamos sería lo siguiente, n por x a la n menos 1. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Si yo tuviera por decir, no sé, x a la 5 elevado a la 5, su derivada sería bajo el 5 a multiplicar, entonces sería 5 por x por 5 menos 1 en el exponente, ¿sí? Entonces todo esto sería 5x a la cuarta, ¿sí? Esto es la derivada, esto de aquí es la derivada de x a la 5. Por ejemplo, otro caso, si yo tuviera, no sé, 2x a la 4, su derivada sería, bueno, como decíamos, podemos sacar la constante de la derivada y únicamente derivamos x a la 4, ¿sí? Entonces esto sería 2 por, bajamos el exponente 4 a multiplicar, x y 4 menos 1 es 3, ¿de acuerdo? Entonces el resultado final de la derivada sería 4 por 2, 8, x al cubo. Este sería el resultado de la derivada de 2x a la cuarta. Bien. Muy bien. La siguiente situación que tenemos, el siguiente caso, va a ser la derivada de una suma. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener la derivada con respecto de x de una función f de x más g de x más una función h de x, por ejemplo. Entonces nosotros separaríamos la derivada. Por ejemplo, si yo tuviera la derivada con respecto de x de, digamos, 5x cuadrada más 3x más o menos, podría decirse. Aquí, bueno, cabe resaltar o mencionar que es con el signo ya sea positivo o negativo, ¿sí? Es ya sea con un más o un menos, ¿sí? 5x cuadrado más 3x menos, pongámosle 4x a la cuarta, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer, esto, bueno, la derivada de todo esto, lo único que vamos a hacer es repartir el diferencial con cada uno, ¿no? Entonces al final del cuento nos quedaría la derivada de 5x al cuadrado, que sería 10x, ¿no? Más la derivada de 3x, que es 3, ¿sí? Menos la derivada de 4x a la cuarta, que es 16x al cubo. Aquí vemos que, bueno, aplicamos las otras técnicas de derivación, por ejemplo, la derivación de una constante y x, la derivación de una función de potencias, ¿sí? Aquí ya se aplican. Y bueno, es distribuyendo este diferencial entre cada uno de estos términos, ¿no?
Perfecto. Lo siguiente, que sería el siguiente caso, el caso número 6, sería la derivada con respecto de x de una división. ¿Sí? Una división de una función f de x entre una función g de x. ¿Sí? Aquí, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, vamos a tener a la función g de x en el numerador, que va a multiplicar a la derivada. Recordemos que esta notación con esta pequeña comilla significa que es la función derivada. Y entonces es la función g de x por la función f de x derivada menos la función g de x derivada por la función f de x. ¿Sí? Y todo esto va a ir entre la función g de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto es la derivada de un cociente. El último ejemplo que vamos a ver sería la derivada de un producto. ¿Sí? La derivada con respecto de x de una función f de x por una función g de x. ¿De acuerdo? Entonces el resultado de esto sería la función f de x por la derivada de la función g de x más la función derivada de x por la función g de x sin derivar. ¿Sí? Entonces esta sería la manera en la que se obtiene la derivada de un producto. ¿Sí? Y bueno, entonces eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en la segunda parte. Hasta luego.